Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí en un nuevo vídeo, Historia de la Antigüedad. Para empezar, vamos a hablar un poquito sobre jueces, en este vídeo así cortito, este resumen del Antiguo Testamento, de la Santa Biblia. Pero voy a hablar un poco sobre Sansón. Sansón es un personaje que puedo ver aquí ilustrado en este libro. Sansón tenía una gran fuerza, era un nazareno. Era un nazarí. Y Sansón viene al mundo claramente elegido por Dios para salvar a este pueblo de los filisteos. Ya tenía que liberar al pueblo de Israel por los filisteos, que eran una mortífera amenaza. Sansón tenía una gran fuerza, tenía un gran secreto que nunca podía romper, que era cortar su cabello, porque si lo hacía, entonces perdería su fuerza. Y claro, ese era su gran secreto que no podía cometer. Hasta que luego conoce a una muchacha encantadora llamada Dalila, que le dice a Sansón, dime tu secreto. Sansón primero le engañaba, le decía otros secretos que eran falsos. Dijo, pon mi cabello en unas pinzas y luego tira de él y perderé toda mi fuerza. Luego la ató con cuerdas en las muñecas. Pero eso lo veremos más adelante en esta parte del pasaje. Aquí puedo ver a Sansón. Sansón acabó masacrando a muchos filisteos. Ahí los despedaza a todos. Y Abimelech, que era el jefe de los filisteos, le dijo a una de sus esposas, su primera esposa, a la que tuvo Sansón, Sera se llamaba, dijo, dinos cuál es el acertijo de Sansón, porque Sansón le había dicho a los filisteos que si acertaran unos acertijos les daría unas túnicas, ¿ya? En ese momento. Y claro, luego intentaron persuadir a Sera. Dijo, dinos cuál es ese secreto o si no te quemaremos contigo y tu padre dentro de tu casa, y te pondremos al fuego y arderéis. Y claro, luego Sera le dijo a Sansón, si me amas de verdad, dime cuál es ese acertijo. Y luego se lo dijo, porque en ese momento Sansón, el acertijo que les iba a decir a los filisteos, ya lo tenía pensado, desde que mató a un león. Mató a un león con sus propias manos y después tocó una miel, ¿ya? Una deliciosa miel que la probó y ninguna abeja la había picado. Y ahora diremos cuál es ese acertijo. Y claro, cuando pasaron los 7 días, llegó el momento y Abimelech se acercó a Sansón, fingiendo que no sabía ese acertijo, y dijo, ¿qué es tan fuerte como un león y tan dulce que la miel? Y ahí supo Sansón que su esposa lo había traicionado. Luego Sansón, de rabia, ¿qué es lo que hace? Pues va a los campos, donde tenía todo sembrado, y allí hay unos zorros. Mete como unas antorchas con fuego entre los zorros y quema todos los pastos. Y claro, lleno de rabia, Abimelech y los filisteos cogen a su esposa y a su padre y los queman dentro de una casa. Y cuando se entera Sansón, revienta a miles y miles de filisteos que se le pasaban por su camino. Luego Sansón tuvo que esconderse en unas cuevas fuera, lejos de la ciudad. Hasta que después le dicen sus seguidores, Sansón, tienes que volver nuevamente, tenemos que entregarte atado a los filisteos, o si no buscarán venganza y nos matarán uno a uno. Y claro, Sansón ya no quería ver más sufrir a su pueblo y se entregó. Pero cuando lo llevaron atado ante los filisteos, Sansón de repente mira al cielo y dijo, mi Dios de Israel, ¿eres tú? Y en ese momento suelta las cuerdas y destroza a todos los filisteos, los acaba matando a todos. Hasta que después conoce a Dalila, una segunda mujer que era muy bella, claramente era bellísima, y se enamora de Sansón. Y aquí vendrá la parte de cuando la propia Dalila dijo, Sansón, si me amas, dime cuál es tu secreto. Siempre le estaba engañando en ese momento. Pero un día los filisteos cogieron a Dalila y dijo, si nos dices cuál es el secreto, Sansón, te daremos monedas de plata. Era un cofre lleno de monedas.
a cambio de que nos digas cuál es el secreto de Sansón. Y una noche Sansón ya no podía ver más sufrir a su esposa, a Dalila. ¿Y qué es lo que sucede? Le cuenta la verdad, dice, si me cortas el cabello seré tan débil como cualquier hombre. En ese momento Dalila coge lo que es una tijera. Bueno, hay versiones. En una dicen que la propia Dalila le cortaba el cabello con unas tijeras, todas las 13 trenzas de Sansón. Y hay otras versiones que también cuentan que fueron los filisteos que se acercaron a Sansón y le cortaron el cabello sin hacer ruido. Pero vamos a quedarnos con que fue Dalila, que es la más interesante. Pues le corta todo el cabello, le deja la cabeza rapada, como se cuenta, y lo ata con unas cuerdas las muñecas. Y cuando entran los filisteos, dicen, Sansón, despierta. Y Sansón, claro, no pudo desatarse porque ya había perdido su fuerza. Dios le había abandonado. Luego le quitarían también los ojos, cegarían al propio Sansón y le darían unos golpes. Dijo, sáquenle los ojos. Y luego se lo llevan al templo llamado Dagón, pero eso es después de que él pasara tiempo en la cárcel. Luego le dieron la recompensa a Dalila, y Dalila claramente estaba muy arrepentida por lo que había hecho, traicionar a Sansón. Luego lo atan al propio Sansón, ¿ya? Y lo meten en la cárcel. Y en la cárcel el propio Sansón tenía que girar una rueda gigantesca que tenía que dar vueltas alrededor, como estas ruedas que tallaban antiguamente. Pues gira toda esa rueda y luego se dio cuenta Sansón que su fuerza regresaba y lo ocultó. Se tapó con un gorro claramente la cabeza para que no descubrieran que había vuelto su fuerza nuevamente. Y luego van al templo llamado Dagón, que es donde Sansón lo ponen cerca de unas columnas del templo y dice, Señor, déjame morir con los filisteos. Primero decían, tu Dios te ha abandonado, Sansón. Ahí decían todos. Pero claro, cuando el propio Sansón, a pesar de estar ciego y al poder tener nuevamente su fuerza, le iba creciendo el cabello, tal, pues cuando dijo, déjame morir con los filisteos, en ese momento las columnas del templo se derrumbaron y Abimelech, los filisteos, encontraron la muerte, hasta la propia Dalila, quien lo había traicionado, la mujer filistea. Y así terminaría un poco este resumen de la historia de Sansón, otro de los pasajes del libro de Jueces, porque luego llegaría también Ruth y Noemí, que es una historia interesantísima, el libro de Ruth, que hay una película, yo he visto esa película de Ruth, dura aproximadamente unas 2 horas, pero está bastante bien. Ruth y Noemí. Ruth, que también tiene un pariente llamado Boz en esta historia. Vamos a leer un poco de esta historia, para no hacer todo el vídeo explicativo, así vamos también leyendo un poco de lo que va pasando en el pasaje. Dice Noemí, que se había criado en la tierra prometida, que también se llamaba Israel, pero ahora vivía en otro país. Tenía un marido y 2 hijos. Ruth estaba casada con uno de los hijos de Noemí. Luego pasó algo muy triste. El esposo de Noemí y sus hijos se murieron. Al poco tiempo, Noemí decidió regresar a su tierra. Noemí le dijo a Ruth que regresara con sus padres, pero Ruth no quería dejar a Noemí. Ella amaba mucho a Noemí. Y aquí hay una frase interesante, dice, yo iré a donde tú vayas. Eso es lo que dice Ruth. ¿Ya? Dice, tu casa será mi casa, y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Y se va con Noemí. Luego Noemí también trabaja en un campo, recogiendo mucha espiga, ¿ya? Como puedo ver en esta imagen, aquí puedo ver a Ruth. Y Noemí, y aquí puedo ver a Noemí, y a Boz también, que es el personaje que estaba hablando, el que se enamoró de Ruth, sabía que era su pariente cercano, aquí lo puedo ver. Y dice aquí para terminar, Boz
se enamoró de Ruth, se casaron y tuvieron un hijo, varón que llamaron Obed. Dios había bendecido a Ruth y a la abuela Noemí con una hermosa familia nueva. Y es así un poquito este pequeño resumencillo. Porque después pasamos a la de la oración de Ana. Esta historia me encanta, la de Ana, la del tabernáculo. Me encanta también este personaje en el Antiguo Testamento. La oración de Ana. Bien, ¿cómo es esta historia? Vamos a leer un poquito y vamos a explicar algunas cosillas. Dice, Ana amaba a Dios, quería tener un hijo, pero no podía tenerlos. Ana y su esposo fueron al tabernáculo. Ella oró a Dios. Ella dijo, si me das un hijo, como lo pone aquí, yo lo criaré para que te sirva toda su vida. Luego estaría al servicio del Señor. Viviría en el tabernáculo con un sacerdote, ¿ya? Con un sacerdote que puedo ver aquí, está muy bien representado. Aquí tenemos Elí, que era un sacerdote, el sacerdote Elí. Estaría al servicio de Dios el propio Samuel. Aquí nacería luego su hijo, claramente. Ana lo educó bastante bien a su hijo. Cuando tendría que regañarle, pues le regañaba. Eso era así. Pero cuando el niño crece, aquí ves, aquí puedo ver, vemos la parte de una voz en la noche en el libro de Samuel 1:3. Pues Samuel todas las noches escuchaba una voz, creía que era Elí que lo estaba llamando. Escuchaba una voz diciendo, Samuel, Samuel, y él se despertaba y dice, ¿quién me llama? ¿Quién me llama? Pero él no sabía realmente cuál era esa voz. Así que fue donde estaba Elí, el sacerdote, y le dijo, ¿por qué me has llamado, Elí? ¿Por qué me has llamado, Elí? Pero Elí claramente estaba durmiendo, ya estaba en el quinto sueño, y dijo, vuelve a la cama, Samuel, porque yo no te he hablado. Luego, cuando vuelve a la cama nuevamente, vuelve a escuchar la voz, Samuel, Samuel. ¿Y qué es lo que sucede en ese momento? Se vuelve a levantar, vuelve otra vez donde el sacerdote Elí y dice, Elí, ¿por qué me has llamado otra vez? He escuchado tu voz. Y Elí se dio cuenta de que a quien le había hablado Samuel era la voz de Dios. Y le dijo, vuelve a la cama, Samuel, y si escuchas otra vez esa voz, di, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y cuando está nuevamente en la cama, vuelve a escuchar la voz, Samuel, Samuel. Él se despierta, se levanta y dice, háblame, Señor, que tu siervo escucha. Y en ese momento Samuel estaría al servicio de Dios, que se convertiría en un profeta, porque luego veremos que aparecerán reyes ya en Israel. Primero vendría el Saúl, el primer rey de Israel, pero después, cuando Saúl quiso hacer las cosas a su manera, decidieron buscar a otro rey, y el otro rey que conoceremos más adelante es en la siguiente historia del rey David. Y aquí terminaría la historia del libro de Samuel, porque luego llegaría el primer rey de Israel. Aquí tengo otra parte del rey de Israel. Tenemos a lo que es a Saúl, que había sido elegido para ser el nuevo rey. Pero después el propio Saúl quiso hacer las cosas a su manera, ¿ya?